Bueno, vamos a comenzar hoy a ver la segunda parte del PDF que yo les había subido al campus. No es muy, no queda tanto. eh, y después podemos ver un poquito de la ejercitación. Bueno, La semana pasada yo les había empezado a comentar, pero después dijimos, bueno, lo dejamos para esta clase y listo, para no embarullarlas tanto. Vamos a comenzar con el haz de recta de R2. El haz de recta con centro P sub 0 es el conjunto de todas las rectas del plano que pasan por P sub 0. Es decir, un punto P sub 0 van a pasar varias rectas. Y la ecuación cartesiana paramétrica del haz de recta del plano de centro P sub 0 es esta que está acá recuadrada. ¿Ustedes la ven? a ver. Sí, ¿Se ve en la pantalla? sí. Bien, perfecto. ¿Cómo hacemos? A ver, ustedes cada vez que tengan que hallar el haz de rectas, cuando un ejercicio les pidan, ustedes tienen que tomar como referencia que tienen que llegar, digamos, a esta ecuación que está recuadrada. Pero, ¿cómo se obtuvo esa ecuación? Bueno, a partir de la ecuación implícita general, dice sea L un haz de recta que tiene por ecuación implícita AX más BI más C igual a 0. Dice, como A y B son no nulos simultáneamente, también L pertenece al haz de recta de centro P sub 0, que ese punto también está en L, y en consecuencia las coordenadas del punto van a ser estas dos, X sub 0 y sub 0. Profe, disculpe, Sí, ¿está grabando? sí, Ah, bueno, eso era. sí, estamos grabando. Bueno, A ver, sí, estoy grabando. bueno, profe. Sí, hago un paréntesis acá. Me falta subir todavía la clase anterior, pero ya la voy a subir. Lo que pasa es que tuve un problemita ahí con internet y bueno, y se me atrasó un poco todo, pero ya les voy a... la idea es subirla a YouTube y yo en el campus le dejo el link para que puedan ingresar y verla las veces que ustedes quieran. Bueno, Bien. sí, perfecto. Entonces decíamos que teníamos un punto P sub 0 que pertenecía tanto al plano como a la recta. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación implícita anterior por X sub 0 y sub 0. Luego lo que vamos a hacer es despejar mi término independiente o mi C. Entonces, una vez que yo despejo, voy a obtener menos AX sub 0 menos BI sub 0. Eso que obtuve lo voy a reemplazar nuevamente en la ecuación implícita. En vez de escribir C, escribo todo lo despejado. Después, agrupando términos semejantes, obtengo A por X menos X sub 0 más B por I menos I sub 0. Dice, la ecuación de la recta, como queríamos demostrar, o sea que a partir de la ecuación implícita nosotros obtenemos la del haz de recta con centro P sub 0. Dice luego, P sub 0 pertenece a L y L pertenece al haz de centro P sub 0. La ecuación se llama, o sea, esta ecuación se llama ecuación general implícita del haz de recta del centro de P sub 0. Esto es una redundancia, pero ustedes quédense entonces con la idea básica de que para poder llegar a la ecuación de las de recta empezamos con la ecuación implícita. Otro concepto es el haz de recta reducido de centro P sub 0 al conjunto de todas las rectas que pasan por P sub 0 excepto la paralela al eje de las Y.
si volvemos al gráfico, van a ser, voy a tener un conjunto de rectas que van a pasar por un mismo punto, pero vamos a contemplar todas las rectas menos esta que está acá, que es la paralela al eje de las Y. ¿Se entiende? Sí. Ese es, digamos, en este caso estamos hablando de las de recta reducido. Todas las rectas, excepto, dice, la paralela al eje de las Y. Entonces, como B es distinto de 0, con seguridad podemos dividir por él, y la ecuación de las de recta de reducido, de rectas de centro P sub 0, es la siguiente. Acá tenemos una nueva ecuación, esta es de la reducida de recta, y menos y sub 0 igual a la pendiente por x menos x sub 0. Esta también es la ecuación de la recta que pasa por P sub 0 y tiene pendiente dada. Fíjense entonces que nosotros vamos a obtener, tenemos dos clases de ecuaciones con el haz de recta. El haz de recta y el haz de recta reducido. El haz de recta reducido tengo como dato la pendiente. Acá no hay más para agregar, simplemente ya les digo, ustedes tienen que tener presente las dos ecuaciones y ver cómo podemos obtener esta ecuación a partir de la implícita. Después vamos a ver un ejercicio. Otro concepto importante para tener en cuenta es el ángulo entre rectas. Este tema es más repaso porque, bueno, teóricamente lo tendrían que haber visto o en álgebra o en análisis matemático. No sé, ustedes en la borde en qué año y en qué materia lo pueden llegar a haber visto. Pero bueno, esto es más repaso, pero por supuesto que lo puse porque lo necesito para otros ejercicios. Se llama ángulo entre dos rectas al menor de los ángulos que forman estas. Consideramos los vectores u con sus respectivas componentes y el vector b con sus respectivas componentes, que tienen igual dirección que las rectas, y para hallarlas el ángulo aplicamos. Y bueno, y acá tenemos una formulita que el coseno del ángulo va a ser igual a la división o la proporción entre la multiplicación entre ambos vectores sobre la multiplicación de sus módulos. Es decir, ¿cómo defino yo el ángulo entre dos rectas? Como decía la teoría, me fijo acá en el gráfico. Yo tengo dos rectas que me forman un ángulo. Siempre voy a mirar el ángulo menor que forman entre las dos. En este caso yo simbolicé este ángulo. Pero para ver este ángulo también, ¿se acuerdan que temas anteriores habíamos visto que una recta estaba determinada por los vectores directores, los vectores que le daban la dirección a las rectas? En este caso, los vectores van a ser, digamos, van a corresponder cuando son paralelos. Es decir, mi vector u va a ser el que le da la dirección a mi recta L1 porque es paralelo. Y mi vector b le va a dar la dirección a mi L2 porque están paralelos los dos. ¿Se entiende? El gráfico. Por eso también decimos que el ángulo que forman entre las dos rectas es el mismo ángulo que forman entre los dos vectores. Por eso, si volvemos a la formulita anterior, para calcular el coseno del ángulo o para hallar el ángulo, yo lo que voy a utilizar como dato van a ser los vectores directores. Por esto que yo decía antes, de que este ángulo va a ser igual a este. ¿Se entiende? Bien. Y en este caso yo voy a obtener dos observaciones. Simplemente que cuando, digamos, se va a dar esta multiplicación de u igual a alfa por beta, por el vector b, va a ser, digamos, esta multiplicación de un escalar por un vector, se va a dar si, solo si,
como dije anteriormente, el vector u es paralelo a la recta L1, que es lo que decíamos antes, que era el vector que le daba la dirección, por eso es que están paralelos. Y B es paralelo a L2, que es la otra recta. Simplemente lo que yo hice acá fue tomar este producto, lo reemplazo por las componentes respectivas de los vectores dados y después me armo la ecuación paramétrica. Sería esta la ecuación vectorial, la ecuación paramétrica, y paso a la simétrica. ¿Y qué obtengo? Dice, si dos rectas son paralelas, las componentes de sus vectores directores son proporcionales. Análogamente, si L1 y L2 están en R3, o sea que tienen tres componentes, va a ser exactamente lo mismo, con la única diferencia que se le agrega una tercera proporción. ¿Y qué pasa cuando dos rectas son perpendiculares? Su ángulo, por supuesto que va a formar 90 grados, o pi sobre 2. Entonces, si tomamos la ecuación anterior, el u por b sobre la multiplicación de sus módulos va a ser igual al coseno de 90, que esto va a ser igual a 0. Yo voy a desarrollar esa multiplicación vectorial y me va a dar como resultado 0. Entonces, ¿se acuerdan? Y acá voy a hacer un paréntesis. ¿Se acuerdan que cuando nosotros empezamos a ver toda esta teoría de ecuaciones de la recta, yo le dije que era muy importante que ustedes tuvieran presente todos los conceptos vistos de vectores? Por lo menos nosotros acá en el colegio, en el instituto, en una de las álgebras nosotros, por un acuerdo yo la doy en segundo año. En segundo año nosotros vemos toda la teoría de vectores. ¿Qué es un vector y cuáles son las operaciones? Y dentro de esas operaciones teníamos el producto de un escalar por un vector, el producto vectorial, el producto escalar, el producto mixto, bueno, varias cosas. Creo que ustedes eso ya lo deben haber visto, ¿no es cierto? Bien. Entonces yo les había dicho anteriormente que eso es muy importante tenerlo presente, porque con toda esa teoría vista anteriormente tenemos para desarrollar esto nuevo de la geometría de cuarto. Por eso, acá en este caso yo voy a tener presente de cuándo yo podía multiplicar, o cómo se llamaba esta multiplicación entre vectores, cómo se desarrollaba. Por eso digo, cuando ustedes vuelvan a mirar todo este video de última, vayan anotando cuáles son los conceptos previos de vectores que yo necesito para desarrollar esta teoría. Anteriormente habíamos hablado de igualdad de vectores, habíamos visto las operaciones con vectores, como acá está planteado, porque les va a servir un montón a la hora de desarrollar los ejercicios. Volviendo a la teoría, dice que dos rectas son perpendiculares si la suma del producto de las componentes homólogas es 0. Esto es lo mismo que decir que el producto escalar entre dos vectores es igual a 0. Es exactamente lo mismo decirlo. Bien, y esto, esto lo van a tener que tener presente, porque cuando yo les diga en los ejercicios más adelante, o si se adelantaron y pudieron ver algo de los ejercicios, en uno de ellos pido que determinen si las rectas dadas son paralelas o son perpendiculares. Ustedes para eso van a tener que tener presente estas dos formas de hallar. Al principio, digamos, estas dos observaciones van a tener que tener en cuenta para ver si son si su multiplicación es 0 o llegan a una proporción. ¿Se entiende? Sí.
Bueno, y acá está un poquito, esto es como una aclaración. Dice siendo U y B los dos vectores que van a dirigir estas dos rectas. Vamos a desarrollar un poquito este producto. A ver. Sí, el producto escalar. Bien. Yo voy a tomar mi producto escalar para poder llegar y me voy a adelantar para que ustedes vean para qué es lo necesito, digamos. Lo necesito para poder demostrar que el producto de las pendientes de dos rectas perpendiculares es -1. Este es otro dato que ustedes van a tener que tener presente a la hora de determinar si dos rectas son perpendiculares o son paralelas. Un dato entonces importante es mirar las pendientes. Entonces, ¿cómo puedo analizar eso? Bueno, parto de la multiplicación escalar. Voy a tomar mi segundo término, lo voy a despejar. Estos son todos pasos algebraicos los que yo voy a hacer. Entonces, para poder despejar digamos, la componente X de mi vector U. Esto que está multiplicando lo paso dividiendo y ahí lo que yo obtengo es, ¿cómo puedo eliminar una de las componentes que yo que necesito de este lado? Bueno, en ambos lados, además de que existe la igualdad, lo que puedo hacer es, fíjense, tengo UI menos UI sobre BX, que es lo que me queda acá. Entonces, esto que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo. Entonces ahí me queda una proporción. Esa proporción yo la puedo llamar menos M sub U. Es decir, menos la pendiente de mi vector U. Y entonces, sabemos que si yo a esta parte de la igualdad yo la invierto, me va a quedar 1 sobre esta proporción invertida. ¿Y por qué la invierto? Para poder llegar a lo que tengo acá abajo. La invierto porque yo necesito que, fíjense acá donde está este recuadro azul, dice que la pendiente de mi vector B o mi vector 2 es la segunda sobre la primera componente del vector. Y todo eso, o sea, el 1 sobre esa pendiente me va a determinar la pendiente de mi segundo vector. Todo esto para llegar a que eso que está multiplicando, que está dividiendo, lo paso multiplicando y ese menos lo paso hacia el otro miembro y llego a esta afirmación que me dice que el producto entre las pendientes de dos rectas perpendiculares es -1. Todo este desarrollo, toda esta demostración a mí no me interesa, sino que lo que más me interesa es que ustedes se queden con esto que les subrayé acá. Que cuando yo tenga que determinar si dos rectas son perpendiculares o pendientes y como dato tengo sus pendientes, bueno, las multiplico y veo qué es lo que me queda. Si me queda -1, directamente digo que estas dos rectas son perpendiculares. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Seguro cuando resuelvamos vamos a tener dudas. Bien, está bien. Bueno, la teoría que sigue es la ecuación normal o hessiana de la recta.
Y acá nosotros como dato vamos a obtener, bueno, en este caso nosotros tenemos datos ya visto anteriormente. Tenemos una recta, tenemos un vector que está formado por el origen y un punto P sub 0 perteneciente a la recta y otro punto distinto del P sub 0 que también pertenece a la recta. Y acá se le va a agregar otro elemento, un elemento nuevo que es la norma. La norma tiene sus respectivas componentes, por supuesto, es un vector. Y bueno, y acá lo vamos a ver. Dice, sea L una recta de R2, siendo también N el vector director con sus respectivas componentes, un vector no nulo perpendicular a L, perdón. Esta es la normal que yo les digo. ¿Se acuerdan que? Y acá son dos cosas para tener en cuenta. Por un lado, cuando yo hablo de vector director, hablo de vector paralelo a la recta, que era lo que habíamos visto, y vuelvo acá, que era lo que habíamos visto acá. El vector director va a ser siempre paralelo a la recta, porque como su palabra lo indica, es el vector que le va a dar la dirección a la recta. Cuando hablamos de vector perpendicular a la recta, estamos hablando de esta famosa norma que yo les decía anteriormente. ¿Se entendió la diferencia entre los dos vectores? ¿Cómo, profe? Los vectores directores son paralelos a la recta. Correcto. Y las normas son perpendiculares. Bien. Bien. Eso para que lo tengan en cuenta. Dice, sea P sub 0 un punto de L. Dice, si P es un punto genérico, es decir, cualquier otro punto de la recta, entonces obtenemos esto. Que L va a ser la multiplicación entre los vectores, va a ser igual a 0. La multiplicación de los dos vectores formados por un lado, la norma, y por el otro lado, el vector que se forma de P sub 0 a P. Este vector, este rojo que está acá, y la norma, tiene esa multiplicación de esos dos vectores va a ser igual a 0. Y acá, acá está relacionado con lo visto anteriormente, que habíamos dicho. Si dos rectas, en este caso hablamos de recta, pero si hablamos de vectores, si dos vectores son perpendiculares, ¿cuál va a ser su ángulo? 90 grados. Y su producto escalar, ¿cómo va a ser? Igual a 0. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Fíjense, dos vectores, la multiplicación de escalar entre dos vectores va a ser igual a 0 si el ángulo que forman entre ellos es 90 grados. ¿Se entiende cómo relaciono lo anterior con esta ecuación? ¿Con este nuevo tema? Bien. Sí. Dice que la ecuación vectorial de la recta determinada por un punto y la dirección, que es la ecuación vectorial de la recta determinada por un punto y la dirección de su norma, de su normal. Expresando los valores en función de sus componentes, las ecuaciones cartesianas son. Y acá lo que hago simplemente es desarrollar ese producto escalar. ¿Cómo se hace? Bueno, acá hago P sub 0P es la diferencia entre ambos puntos. El final menos el inicial por la primer componente de la norma, más final menos inicial por la segunda componente de la norma igual a 0. Acá aplico propiedad distributiva, fíjense, después lo observan más detenidamente, y dice, llamando P a todo este término, los términos que dicen x sub 0 por nx más y sub 0 ni.
Entonces, agrupo esos dos términos que me indicaba anteriormente. Entonces, queda que x por nx más i ni menos p y es igual a 0. Consideramos al versor normal. El versor normal era, si ustedes se acuerdan, la teoría de vectores, cuando obteníamos un versor. El versor era el, digamos, vector que su módulo era igual a 1, como se obtenía con esta siguiente fórmula. Es coincidente, o sea, es el mismo vector de la norma, pero imagínense un versor con unidad 1, acá. Entonces, eso va a ser igual a sus cosenos. La recta tiene por ecuación, entonces, tomo lo anterior y lo reemplazo por sus cosenos. Entonces me va a quedar que la ecuación normal o hessiana de la recta es la siguiente. X por el coseno de alfa más y por el coseno de beta menos b igual a 0. Esto es cuando hablamos entonces de la ecuación normal o hessiana. Acuérdense de la palabra normal, que entonces es el vector perpendicular a la recta dada. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bien. Después, por último, creo que me queda la distancia de un punto a una recta. Esto también tiene que ser repaso. Esto lo tendrían que haber visto, y si no lo vieron, bueno, lo vemos ahora. ¿Cómo puedo determinar un punto exterior a la recta? ¿Cómo puedo calcular su distancia? Bueno, dice, dada una recta L de R2 y un punto P sub 0 exterior a ella, llamaremos distancia del punto a la recta a la longitud del segmento perpendicular a L y se denota de la siguiente manera. Bueno, esta es la fórmula. Fíjense en que en la fórmula dice, para indicar la distancia entre un punto y la recta, utilizaremos la letra D. La letra D. Entonces, la expresión de P sub 0L se deberá leer distancia del punto P sub 0 a la recta. Bueno, y acá ya vamos a ver un ejemplo. Pero si nos detenemos un poquito acá en la ecuación, nosotros, ¿qué vamos a tener como, o qué es lo que necesitamos como dato? Dependiendo de qué tipo de, digamos, formulita yo utilice. Puedo usar cualquiera de las dos igualdades. Si yo tengo como dato una ecuación implícita, primero le debo el valor absoluto de esa ecuación sobre su módulo. O también puedo tener como dato vectores. El vector P sub 0P por el vector B, que era el vector director, sobre el módulo del vector B. Esto, digamos, para que ustedes tengan en cuenta que lo puedo expresar de distinta manera dependiendo de qué dato me da el ejercicio. Y bueno, y acá hay un ejemplo con números. Calcular la distancia entre la recta y el punto dado. Yo tengo como recta una ecuación implícita y un punto. Fíjense que yo tomo simplemente, digamos, reemplazo los valores dados. Fíjense en que A, B y C son mis coeficientes de mi ecuación implícita. Y X sub 0 y sub 0 son los puntos, las componentes del punto dado. Sobre la, digamos, el módulo, si lo quiero llamar así, o la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces acá me está diciendo de que la distancia, obtengo que la distancia del punto P sub 0 a L es igual a 0. ¿Qué es lo que me quiere decir esto para ustedes? Si yo tengo esta ecuación y tengo este punto, le calculo la distancia y me da 0, ¿qué es lo que me da a entender?
De a una, chicas, no se peleen para contestar. Si ¿Es yo, una recta perpendicular? no necesariamente, si yo tengo una recta, imagínense que, volvamos al gráfico, vamos a ayudarnos con el gráfico. Yo tengo una recta L dada y un punto P, y le tengo que calcular la distancia, esto que me marca esta D que está acá, y como resultado me da 0. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué pasa entre la recta y el punto? Si da 0. ¿Qué significa? ¿Hay o no distancia? ¿Existe? No. No hay distancia. Y si no hay distancia, ¿qué significa? Que el punto, ¿qué es con respecto a la recta? Que el punto no es perpendicular a la recta. No, que el punto pertenece a la recta. Si yo tengo una recta y un punto que está contenida dentro de esa recta, la distancia va a ser 0 porque no hay distancia entre ambas cosas. En cambio, si el punto estaría exterior a la recta, por supuesto que esta distancia me daría un número distinto de 0, ¿se entiende? Sí. En este gráfico, el punto P sub 1, si yo le tengo que calcular la distancia con respecto a la recta, va a ser 0 porque ese punto pertenece a la recta. En cambio, va a ser distinto de 0 cuando ese punto sea exterior a la recta, ¿se entendió? Sí. Por eso me da 0. Y otra cosa importante para aclarar, que las distancias siempre van a ser positivas. Por eso, acá en la fórmula, tomo y tengo que tener en cuenta el concepto de valor absoluto. Si yo tengo que calcular la distancia de acá a la borde, la distancia es positiva, nunca va a ser negativa. ¿Se entiende? Nunca ni las distancias van a ser negativas, ni las distancias van a ser igual a 0, porque si no, no hay distancia. Es lo mismo que si yo tengo que calcular la distancia en este momento de mi cuerpo con respecto a la silla donde estoy sentado, no hay distancia porque yo estoy encima de la silla. ¿Se entiende? El ejemplo medio pavo para dar. Bueno, y eso sería toda la teoría que nos faltaba de esta segunda parte de rectas. Y bueno, más allá de que yo les preguntaba si tenían claro, a lo mejor la explicación no les surgen dudas, pero sí les va a surgir a la hora de hacer los ejercicios. Bueno, yo les había dicho que el primer ejercicio lo podían hacer tranquilamente, porque teníamos el concepto de la ecuación de la recta dado 2 puntos, o determinada por 2 puntos. Bueno, ahí Sole me mandó el ejercicio ya resuelto y yo le puse que estaba bien. Analía y Sonia, si tienen alguna duda, pero no sé, ¿quieren que los analicemos o ya lo hicieron a ustedes? El punto 1 yo ya lo hice y lo corregimos entre todas. Bueno, lo corregimos. ¿Vos, Sonia, lo hiciste? Sí. Lo hice. Bueno, esperen que lo encuentro. Acá lo tengo. Bueno, ustedes tienen que hallar todas las ecuaciones vistas y dado 2 puntos. Bueno, ¿por qué ecuación ustedes empiezan? Por la vectorial. Correcto. Ecuación vectorial. Perfecto. ¿Y qué les queda? ¿Cómo les queda expresado? A mí me queda la ecuación vectorial 2 menos 1 más alfa de 1,6. Correcto. ¿Les quedó bien eso, chica?
Perfecto. Bueno, la siguiente es la... paramétrica. Bien. Para mí. La paramétrica, ¿cómo quedó? Bueno, esa me quedó x igual a 2 más alfa y igual a menos 1 más 6 de alfa. ¿Quedó eso? Está muy bien. ¿Cómo, profe? ¿No va? Esa parte no escuché. Vuelvo a repetir. La paramétrica queda x igual 2 más alfa Ajá. y igual menos 1 más 6 alfa. Ajá. Bien, la paramétrica era la que me quedaba el sistemita de ecuaciones. Sí, sí. Ahora paso a la simétrica. ¿Cómo queda? En la simétrica me queda x menos 2 sobre 1 igual a y sobre 6. Correcto. Sí. Muy bien. Después me da de ahí la implícita, 6x menos 13 menos y igual a 0. Perfecto. Después tengo la explícita, es y igual a menos 13 más 6x. Correcto. Sí. Y falta la segmentaria. Ecuación secundaria. ¿Cómo Esa queda? me dio x dividido a menos 13 sobre 6 más y dividido a 13 menos 13 dividido 1 igual a 1. Volveme a repetir. X y sobre... Sobre menos 13 dividido 6 Sí, más y sobre 3 dividido menos 1 igual a 1. perfecto. ¿Quedó así, Sonia? ¿Analía? Sí, sí, profe. Sí. Es eso. Bien, una cosa para aclarar. Si ustedes tienen que dejar expresado absolutamente cada paso que hacen, está perfecto porque Sole me decía, yo escribo todos los pasos y los dejo para saber después de dónde salieron los números. Está perfecto, chicos, ustedes utilicen el tipo de resolución que les parezca. La idea acá es que se entiendan ustedes en la carpeta. A mí lo que después me interesa es ver a lo mejor cómo llegaron a cada ecuación y bueno, y me viene re bien ver cómo hicieron todos los pasos y está perfecto. Otra cosa para poder tener en cuenta, estaría genial que cuando ustedes expresen cada ecuación sigan conservando digamos la forma original de cada ecuación. Por ejemplo, cuando estamos en la ecuación implícita, estaría bueno que conserven la forma ax más bi más c, es decir, que pongan primero el término x, después que pongan el término en y después al final pongan el término independiente igual a 0. Lo mismo con la explícita, perdón, que pongan primero el término en x menos o más el término independiente, o sea que conserven siempre la forma que hemos visto de las ecuaciones, ¿está? Bueno. No está mal, pero estaría bueno que se conserven, porque bueno, uno las, digamos, estuvo cuando vio al principio qué forma tenían las ecuaciones, bueno, esa era la forma y estaría bueno que la respeten. Bien, el próximo ejercicio ¿no lo hizo ninguna? No, yo no lo vi. Bien. El próximo ejercicio dice, halla la ecuación de la recta cuya abscisa y ordenada al origen son 5 y menos 3 respectivamente y tienen que determinar la pendiente y el ángulo de inclinación. Teniendo en cuenta el dato que me tira el ejercicio, el concepto que vamos a tener en cuenta va a ser la ecuación segmentaria.
y estoy buscando el... A ver, voy a buscar acá en la teoría la segmentaria. Acá. ¿Ustedes ven la pantalla? Bueno. La ecuación segmentaria me decía que era la recta paralela a los ejes, que no era paralela a los ejes, que no pasaba por el origen y que cortaba el eje de la abscisa en un punto. Ese punto se llamaba abscisa al origen y el otro punto se llamaba ordenada al origen, que justamente el A y el B que me está planteando el ejercicio. Fíjense. Vuelvo al ejercicio. Halla la ecuación de la recta cuya abscisa y ordenada al origen son 5 y menos 3. Entonces, ustedes van a tomar la ecuación segmentaria y la van a formar con esos datos que les da ahí el ejercicio. Vamos entonces a formarla. Copien entonces la ecuación segmentaria y debajo la vamos a reemplazar con los valores dados. ¿Cómo me va a quedar? X sobre 5. Correcto. Más que ahí la ecuación no quedaría y igual a 3 quintos de X menos 3. Correcto. Ahí. Analía, ¿eras vos la que hablaste? Sí. ¿Y cómo obtuviste eso? ¿Ah, ya lo hiciste el ejercicio? Sí, lo estaba haciendo. Bien. Pero volviendo a las chicas que no lo habían hecho. Entonces, copio la ecuación segmentaria y la reemplazo con los valores dados. Entonces me queda X sobre 5 más Y sobre menos 3 igual a 1. Bien, ahí lo que yo voy a hacer es, lo que pueden hacer, chicas, es volver a la teoría, volver a cómo nosotros obteníamos la ecuación segmentaria, y entonces con ese procedimiento ustedes pueden llegar a la ecuación, porque ustedes tienen que determinar, claro, tienen que hallar la ecuación explícita, si no me equivoco. No, acá no dice, acá dice que tiene que hallar la ecuación de la recta. ¿Pero qué ecuación? Bueno, aquella ecuación que me tire directamente la pendiente y el ángulo de inclinación. O por lo menos la pendiente. Entonces, ¿cuál es esa? Es la ecuación explícita. Que como decía Analía, como decía Analía, ella llega desde la ecuación segmentaria, llega a la explícita. El resultado entonces es Y igual a 3 quintos de X menos 3, Analía. Sí, profe. Perfecto. ¿Se entendió, Sonia, Sole? ¿Cómo se ve la ecuación? 3 quintos menos X. ¿Cómo? No escuché. 3 quintos de X Ajá. menos 3. Bueno, y tienen que determinar la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Si yo tengo que mirar directamente de la ecuación explícita, ¿cuál es mi pendiente ahí? Correcto. ¿Se acuerdan que la forma general de la explícita era I igual a mx más b? El m era la pendiente. Entonces, en este caso, mi m es 3 quintos.
Fíjense que yo tengo que tener bien presente, cuál es la forma de cada una y qué es lo que me indica cada una, o qué información me tira cada una. Si yo tengo presente la forma de la ecuación explícita, que es y igual a mx más b, yo sé que mi m es mi pendiente. Y fíjense que yo acá no tengo como dato ni vector director. Si cuando nosotros hablábamos hablábamos de vectores directores, yo no tengo como dato eso, solamente yo tengo como dato, dice, la abscisa y la ordenada al origen. Y qué conceptos o qué teoría me hablaba sobre la ordenada al origen, la abscisa al origen, es la segmentaria. Por supuesto que está bueno que al costado de cada ejercicio ustedes me escriban qué conceptos utilizaron, digamos, qué ecuación utilizaron o qué tipo de ecuaciones, para que ustedes después, a medida que vayamos avanzando con los ejercicios, después ya no haga falta de que nos pongamos a revisar toda la teoría. Está bien que para empezar a lo mejor uno mira el ejercicio y no sabe qué es lo que pide, o bueno, pero a lo mejor algunas palabras clave nos tira el ejercicio. Bien, ¿y cómo hallamos el ángulo? ¿Lo hallaste, Analía? De ese no. ¿Y cómo lo podemos hallar? Ustedes fíjense en toda la teoría. Sí. En toda la teoría vista, en algún momento hemos visto pendiente, y que era igual, a que era igual a la pendiente. A ver si lo repasamos acá. Yo me voy a la teoría acá. Vamos a ver. ¿Usted pregunta cómo va a quedar graficado, profe? No, ¿cómo? ¿Qué es lo? Fíjense acá. Cuando estamos, ecuación segmentaria de la recta, ahí mismo en la teoría, busquen, debajo del ejemplo, habla de la relación entre la pendiente y las coordenadas al origen. Fíjense qué dice ahí. Que la pendiente es igual a... ¿Lo encontraron? Está en la página 5. Cuando termina el ejercicio, incluso fíjense que ese ejercicio es similar similar, no es tan parecido al que hemos visto. Dice, la relación entre la pendiente y las coordenadas al origen es m es igual a menos b sobre a. Fíjense que como dato yo voy a tener mi coordenada al origen sobre la abscisa al origen. ¿Lo encontraron a eso? ¿Y no sería m igual a...? No. Simplemente yo quería que ustedes vean esto, porque la pendiente nosotros ya la tenemos. La pendiente ustedes vieron que era 3/5, que si ven es b sobre a, ¿está? Que en realidad es menos b sobre a, pero mi b en el ejercicio dado es negativo, porque era menos 3. Entonces, por eso me va a quedar 3/5 positivo. Sí. Pero la pendiente me forma un ángulo de inclinación con respecto, digamos, a la recta y al eje.
de las X, ¿no? Y ese ángulo de inclinación, ¿con qué función trigonométrica yo la puedo hallar? Con la función. ¿Cuáles eran las tres, las tres más usadas, digamos, de las funciones trigonométricas? ¿Cuáles eran las tres más usadas? Con la tangente, profesor. ¿Por qué con la tangente? Porque con el coseno. No, ¿quién dijo la tangente? Analía. ¿Por qué con la tangente, Analía? Está bien, digo, la tangente es la función trigonométrica que nosotros tenemos que usar. Pero mi pregunta es ¿por qué? Por la pendiente, profe. Correcto, por la pendiente. Sí. Entonces, ¿cómo uso la tangente? ¿Cómo resuelvo o cómo hallo el ángulo? Tangente por la pendiente. Correcto, muy bien. Entonces, multiplico. Perdón, va a ser alfa, o la letra griega que le quieran poner al ángulo, va a ser igual a la tangente por Por la pendiente. 3 Igual. quintos. Por 3 quintos, en este caso. El resultado va a ser... A ver. Sí, 30 grados, 57 minutos. muy bien. Y 50 segundos yo tengo acá, pero bueno, con tal de que pongan los grados, minutos nada más, después... Ajá. O lo redondean, no sé, acá me dio eso, después no sé qué les dio a ustedes. Pero bueno, 40 no sé. bueno, lo mismo, lo mismo. Pero esa es la idea básica, que yo utilizo que utilizo para calcular el ángulo, en este caso, la tangente, porque la voy a multiplicar por la pendiente, que es el dato que yo ya tengo. Bueno. Vamos al próximo ejercicio. Sí. Lo que podemos hacer, yo digo, porque ya es hora, ya estamos en hora para cerrar a lo mejor la clase. Lo que podemos hacer es repasar un poquito brevemente el ejercicio. Yo les puedo tirar a lo mejor algunas ideas para que lo resuelvan. Y después en el próximo encuentro nos podemos sacar las dudas, ver, corregir entre todas, o si me lo van pasando, nos dedicaremos a otra cosa.
pero si quieren, en vez de resolverlo todo junto, digo, yo les tiro más o menos la idea, la idea básica y después ustedes lo pueden resolver tranquilas, van y buscan la teoría que necesitan. ¿Les parece? Sí, profesor. El ejercicio número 7 dice, halla la ecuación de la recta que pasa por... Y fíjense, tenemos dos apartados. El apartado A dice que pasa por menos 2, menos 4, y cuya coordenadas al origen suman 3. Si yo hablo de coordenadas al origen, ¿con qué conceptos o con qué teoría puedo resolver este ejercicio? ¿Con qué concepto? Coordenadas al origen. Si yo hablo de abscisa y ordenada al origen y hablo de coordenada al origen, es exactamente lo mismo. Entonces, Lo mismo que anterior, ¿no sería? exactamente. Yo lo que voy a utilizar es, digamos, la teoría de ecuación segmentaria. Y yo ahí tengo, tengan presente la forma que tiene que tener la ecuación segmentaria. Por un lado dice que pasa por menos 2 menos 4. Ese menos 2 menos 4 va a ser mi x y mi y de la ecuación segmentaria. Sí. Sí. ¿Se acuerdan que la ecuación segmentaria era x sobre a más y sobre b igual a 1? Bueno, reemplazan en x y en y menos 2 menos 4. Plantean esa ecuación. Y por el otro lado van a plantear lo siguiente. Dice que cuyas coordenadas al origen suman 3. Entonces, ¿qué es lo que va a sumar 3 en mi ecuación? O sea, cuando ahí lo pasemos a la ecuación implícita, No. vamos a ordenada al origen. Ordenada al origen. Después vemos que... Pero yo lo que necesito es plantear primero el ejercicio y después ver para dónde tomo. Simplemente yo lo que quiero hacer es plantear lo que me tira el ejercicio, vuelvo a repetir, y después vemos qué hacemos. Dijimos que pasa por menos 2 y menos 4, yo voy a agarrar la ecuación segmentaria y voy a reemplazar en x y en y ese menos 2 y es menos 4. ¿Está perfecto? Sí. Entonces me quedaría menos 2 sobre a menos 4 sobre b igual a 1. ¿Es verdad? Sí. Profe. Me va a quedar menos 2 sobre a menos 4 sobre b igual a 1. Y por el otro lado yo voy a plantear otra cosa. Me dice que las coordenadas al origen. ¿Cuáles son las coordenadas al origen? A y B. Perfecto. A y B suman 3. Entonces, por otro lado, yo tengo que plantear que A más B va a ser igual a 3. Bueno. O sea que me van a quedar como, digamos, dos ecuaciones planteadas. Por un lado me va a quedar la segmentaria reemplazada por menos 2 y menos 4. Y debajo yo voy a poner que A más B es igual a 3. Bueno. Y lo que voy a hacer ahora es, de ese A más B igual a 3, voy a despejar A, por ejemplo. Y ese despeje lo voy a poder reemplazar en la primera ecuación. En menos 2 sobre A, menos 4 sobre B, ¿se entiende? Lo reemplazo. Y después ahí resuelvo la proporción y ahí ya sí me voy a las otras ecuaciones. Pero digo, primero tengo que plantear qué es lo que me tira el ejercicio. Y a partir de eso ver cómo puedo manipular, digamos, los pasos para poder llegar a las ecuaciones. ¿Se entendió? Ustedes van a tener que llegar a la ecuación segmentaria. Tienen que llegar a esa.
¿Está? Ustedes planteen eso que yo les digo al principio y después ven cómo siguen. Y en el apartado B, fíjense que dice que pasa por 1 menos 6 y cuyo producto de coordenadas es igual a 1. El planteo va a ser exactamente lo mismo. Ustedes en X y en Y lo van a reemplazar por 1 y menos 6 y debajo van a hacer el planteo este que decía que el producto de A por B va a ser igual a 1. Bueno. Van a despejar A, por ejemplo, lo van a reemplazar en la primera ecuación, arman la proporción y ahí ven cómo siguen. Bien. El próximo ejercicio, bueno, ahí ya directamente les dice qué es lo que tienen que utilizar. Dice, halla la ecuación de las de rectas, apartado A, de pendiente menos 4. Fíjense que el único dato que les da es la pendiente y el segundo apartado les da como dato un punto. Entonces, se van a las de recta, y fíjense que les da el primer concepto, el primer apartado les da como dato la pendiente. Y fíjense, ¿se acuerdan que les había planteado dos cosas? Nosotros teníamos o una ecuación implícita o teníamos, en este caso, fíjense que en el haz de recta reducido, yo acá tengo la pendiente. Entonces, quiere decir que el apartado A voy a utilizar esta ecuación del haz de recta reducida. Y el segundo caso también, porque yo el único dato que tengo es un punto. ¿Está? No tengo una ecuación implícita como dato. ¿Está? Sino que yo tengo un punto, que en este caso va a ser mi P sub 0, X sub 0, Y sub 0 y mi pendiente. Simplemente ustedes lo que tienen que hacer es reemplazar. No tienen que hacer otro procedimiento. ¿Se entendió? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo no entendí, profe, lo que está explicando. El punto 8, el inciso B, no lo entendí, profe. No, se escuchó. digo que tanto el apartado A como el apartado B se utiliza el haz de recta reducido. Ah, ¿Por qué? Porque en el apartado A el único dato que tengo es la pendiente y el apartado B es un punto, nada más. No tengo como dato ningún tipo de ecuación implícita ni nada que se le parezca. Entonces, ustedes en ambos apartados simplemente lo que van a hacer es reemplazar el valor y nada más, porque no podemos resolver, no tengo otra cosa para resolver. ¿Se entendió? Bien. profe, entonces ahí nos quedaría I menos 1 igual a menos 4, entre paréntesis, X menos 4. Volveme a repetir. Que sería I menos 1 igual a menos 4, entre paréntesis, X menos 4. En el apartado A. Claro, en el punto 8, A y B. En el A me va a quedar I menos I sub 0 igual a 4 por X menos X sub 0. Ahí, el punto A y B son una parte. Claro. A ver si lo había
bien, bien, sí, sí. Entonces, fíjate que en el apartado A, vos lo que vas a hacer, fíjate que podés, ahí sí podés, tenés una distributiva para resolver. Cuando te queda 4 por i menos i sub 0, tenés una distributiva. Podés desarrollar esa distributiva. Podés despejar y me queda una explícita. Nada más. Mucho no puedo hacer. En cambio, en el apartado B, yo tengo simplemente que reemplazar en x sub 0 y en y sub 0 los valores dados, nada más. Me va a quedar i menos 1 igual a m por x menos 4. Sí. ¿Está? Bueno. El próximo ejercicio dice para los siguientes pares de recta, haya si existe los puntos de intersección y el ángulo que determinan. Ahí van a utilizar el concepto de ángulo entre rectas. ¿Se acuerdan la formulita? Vuelven a la formulita de cómo tengo que hallar para cómo tengo qué es lo que tengo que utilizar para hallar el ángulo. Bien, ¿y cómo hago para hallar el punto de intersección? Lo que voy a hacer es, fíjense que son pares de rectas, es decir, que L1 y L2, en estas dos primeras, ustedes tienen que ver el punto de intersección que existen entre las dos. Y las que están abajo también. Lo único que acá hay un error, acá no es L1, sino que también es L2. ¿Lo ven? Sí. Ahí corríjanlo ustedes en su carpeta, pónganle en un L sub 2. Lo que ustedes tienen que hacer, por ejemplo, con estas dos pares de rectas, con estas formas paramétricas, lo que tienen que hacer es llevarlas a su forma explícita, a las dos. Luego, lo que van a hacer, van a igualar las dos explícitas. Cuando igualen las dos explícitas, es decir, obviamente que van a sacar las i, entonces van a igualar mx más b igual mx más b. Les va a quedar, fíjense que les va a quedar una ecuación, toda una ecuación en función de x, entonces van a obtener el valor de x. Y una vez que obtengan el valor de la x, la van a reemplazar en cualquiera de las dos explícitas que tuvieron anteriormente para obtener el valor de y. Y esas dos, la x que obtengo y la y que obtengo, va a ser el punto de intersección entre ambas rectas. Vuelvo. Van a tomar las dos, L1, L2, y las van a llevar a sus formas explícitas. Luego las igualan, juntan, digamos, las dos explícitas, las igualan para encontrar x. Una vez que encuentran x, la van a volver a las dos explícitas que tenían antes y van a reemplazarla en cualquiera de las dos para obtener y. Y entonces la x y la y van a ser ese punto de intersección que les pide el ejercicio. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y con el segundo par de rectas, con esta forma simétrica, también van a hacer lo mismo. Las van a llevar a su forma explícita, las igualan, hallan x, después hallan y, reemplazando esa x en cualquiera de las dos anteriores. Y el ángulo que la determinan van a utilizar es la formulita.
La formulita que... a ver, voy a volver acá a la teoría para que les quede a ver cómo tienen que hacer. Ecuación... no, más arriba. Bien, es esta que está acá. Como ustedes tienen que hallar el ángulo, ¿ustedes ven la pantalla? Sí. Bien, ustedes van a utilizar, digamos, yo voy a obtener, perdón, primero voy a, una vez que yo obtenga en alguna de las ecuaciones, yo voy a obtener como dato los vectores. Entonces, los voy a tener en cuenta a esos valores porque yo después los voy a necesitar para calcular el ángulo. Que en la ecuación, en la primera, fíjense que los vectores van a ser los coeficientes que acompañan mi alfa. Fíjense en el apartado A. Perdón, en el en la primera ecuación, en la primera recta. Fíjense que tienen x igual a menos 1, 1 menos alfa igual a 3 alfa. Sí. Bueno, los coeficientes que acompañan a mi alfa, ¿cuáles son? Sería de x menos 1 y el de y 3. Correcto. Entonces, menos 1, 3 va a ser mi vector u. Y mi vector b, en este caso, de la segunda recta, ¿cuál sería? Que sería 1 y menos 1. Correcto. Déjenlo anotaditos. Entonces, ustedes ya tienen casi, digamos, no resuelto, pero ya tienen detectado cuáles son los vectores que ustedes tienen que utilizar en esta fórmula. ¿Está? Sí. Bien, pero usted tiene que calcular el coseno, perdón, tienen que calcular el ángulo. Entonces lo que van a despejar es el coseno. Si lo tienen que despejar, si lo tienen que despejar, o cuál es la función trigonométrica, la inversa del coseno, ¿cuál es? La inversa. Seno. No, seno, coseno y tangente son cosas totalmente distintas. Pero después se nos agregaban 3 más, que eran las, digamos, inversas. La del coseno es el arco coseno. Entonces, a ustedes le va a quedar que el ángulo va a ser igual al arco coseno de todo esto. ¿Se entendió? Sí. Bien, y así con esa formulita que yo les acabo de decir, van a hallar el ángulo que les pide el ejercicio. ¿Van tomando nota? Sí, profe. Bien, y del segundo par de rectas, los vectores directores van a ser los coeficientes que están, digamos, en la parte de los denominadores de la proporción. En este caso, el primer vector va a ser menos 1, menos 6, 3. Y el segundo, y el vector b va a ser menos 2, menos 1, 2. De última, para estar seguras de que esos sean los vectores, de acá, de esta ecuación, la pasan a la anterior, que es la forma paramétrica, que es como la anterior. Y de ahí van a la ecuación primera, que es la ecuación vectorial, y ahí fíjense que el alfa por y ese vector que les queda al costado va a ser el director, para corroborar si estos denominadores están bien. Bueno.
Bien, el ejercicio número 10 dice que tienen que determinar si las siguientes rectas son paralelas o coincidentes. Y acá está lo de lo que yo les decía antes, cuando tienen que determinar cuando dos ecuaciones son, cuando dos rectas son paralelas o, bueno, en este caso paralelas o coincidentes, no perpendiculares. Ustedes ahí lo que van a hacer es analizar sus pendientes. ¿Y cómo analizo sus pendientes? Es llevándola a su forma. Una ecuación explícita. Sí, Sacando la pendiente. eso, exacto, eso es por un lado. O si no, lo que puedo hacer es también me voy a la parte de la teoría de las pendientes y que hablaba y que relacionaba la pendiente con los vectores directores. Eso lo dejo para que digamos, vuelvan arriba y después se fijen. Y el último ejercicio que me queda es analiza, dice si las siguientes rectas son perpendiculares. En caso de no serlo, halla el ángulo que la determina. Entonces, ahí también. El ángulo, si tienen que determinar el ángulo, hacen exactamente como habíamos hecho acá. Como hallar el ángulo, era el ángulo igual al arco coseno de la multiplicación de los vectores por arriba y por debajo la multiplicación de sus módulos. Y, y cómo me fijo si son perpendiculares. Bueno, fíjense, vuelven a la teoría y vemos cómo lo ven ustedes, digo, cómo lo analizan. Pero a grandes rasgos de eso se trata la ejercitación.